Buenos días, mi nombre es Melissa Lozano y junto con mi compañero Alex Duarte, por medio de este video les vamos a explicar muchísimo mejor el tema del socialismo premarxista, sus características, sus mayores y más importantes pensadores. Entonces, a continuación, mi compañero Alex Duarte. Bueno, señor, buenos días. Mi nombre es Alex Duarte. Primero que todo, para poder hablar de los aportes que hicieron los pensadores y de los mismos pensadores, debemos de saber un poquito qué es el premarxismo. El premarxismo son todo aquel grupo de pensadores o de filósofos que fueron anteriores al marxismo. Y dentro de ellos destacan un grupo que son los pensadores principales y son los encargados de mantener vigente esta ola del premarxismo. A continuación conoceremos cada uno de ellos. Creo que todos debemos de saber que los pensadores o filósofos están ubicados de orden cronológico de acuerdo a sus aportes. En el puesto número 1 primeramente encontramos a Simon Simon, quien no pensó en un mundo o en un futuro perfecto, sino que sometió a las sociedades sometidas a la Revolución Francesa a una crítica constructiva. También vemos que él pensaba que era importante los aportes del gobierno a una sociedad y que siempre el gobierno trabajaba en pro para mejorar la situación de aquellas personas que trabajaban, no solamente de manera económica, sino también de manera moral. Y también vimos, o el pensamiento de él radicaba, que las personas que no trabajaban y las que trabajaban podían formar un grupo para sacar a flote la sociedad, porque él tenía un pensamiento socialista, es decir, que pensaba colectivamente. También podemos ver que él no era, a pesar de que tenía un pensamiento de características socialistas, no era socialista del todo, sino que simplemente sabía la importancia de la propiedad privada. Aparte de esto, él también creó una frase que es donde nos explica, o es una frase muy popular de él, que nos explica más sobre lo que le otorga la sociedad. Y la frase dice: el gobierno sobre el hombre desaparecerá y dejará un paso sobre las cosas, es decir, que no solamente debemos de gobernar sobre una persona, sino que también sobre las cosas, y es importante saber lo que tenemos para el mejoramiento de una sociedad. Por otro lado, también vemos que él estaba en contra de la herencia, o como él lo llamaba, del parasitismo, perdón. Veíamos que el parasitismo, según él, trataba de heredar los bienes de un padre o de una persona. Esto debido a que cada persona, igualdad. Al mismo tiempo, también podemos ver que la educación de los hijos de los trabajadores o de la clase obrera se combinaba con trabajo y educación al mismo tiempo. Y otra cosa que podemos ver es que las clases no habían clases sociales, todos eran igual y todos vivían de forma igual, algo que contradice mucho a Simon Simon. Por otro lado, podemos encontrar también a Robert Owen. Primero que todo, él comenzó siendo un reformador del trabajo industrial. También trabajó en la importancia de reconocer el trabajo a las personas. La creación de máquinas fue uno de los mejores ejemplos en el área industrial para dar a conocer o dar a entender la importancia de la igualdad a los mismos seres humanos, valga la redundancia. Podemos encontrar con Owen que él creía que las riquezas obtenidas a través de máquinas eran atribuidas a los seres humanos. Por lo mismo, debía de dársele un mismo valor, así sea que trabajaran con las máquinas o sin ellas, ya que no habría sido posible la creación de las mismas máquinas si no fuera o hubiera sido por... A través de Owen también podemos conocer diversas características que son importantes y van enlazadas con su pensamiento. Una de las principales características es la reducción de horas en el trabajo de las personas a través de la creación industrial de máquinas. Otro era no aceptar el trabajo infantil y por último aumentar el salario a las personas, por lo antes explicado, que es la creación o la invención de la máquina por mano humana a pesar de que no trabajaba
el mismo o con el mismo esfuerzo. Por otro lado, podemos encontrar a Luis Blanc. Primero que todo, debemos de resaltar la gran importancia que él mismo tuvo en la participación con el gobierno, pues vio o incitó al mismo a la participación de los ciudadanos a defender sus derechos y a defender a los mismos ciudadanos. También podemos identificar su misma participación o interés con el gobierno tras la terminación de la Revolución Parisina y su trabajo como ministro del Trabajo, valga la redundancia, en el mismo gobierno. No obstante, por parte de Joseph Proudhon podemos encontrar que él creía o tenía la creencia de que el gobierno era un método de esclavización de los sectores y también la privatización era una forma de abusar y que no debería de existir en este campo. Cada persona, gracias a su lucha, gracias a su constancia y a su trabajo del día a día, debía de medirse por eso, debería de tener riqueza pese a lo que trabajaba, más no a lo que heredaba. Es decir, que esos bienes que la persona adquiere de la sucesión, llamémoslo así, no pueden ser adquiridos por una persona, ya que no fueron trabajados por él. Y al contrario, también decía que el gobierno siempre tenía que trabajar en pro de la comunidad para mejorar su situación de vida. Dentro de estos principales características que él nos mencionó sobre el gobierno, podemos ver hoy día en la actualidad muchos ejemplos de eso, como por ejemplo el canal de Panamá y el canal de Suez, que vemos que es creado por un gobierno, pero con el fin de mejorar la situación económica y también la situación de su propia sociedad. Bueno, por otro lado, vamos a encontrar a Charles Fourier. Su Etiopía rondaba alrededor de que contradecir el capitalismo, razones por la cual sus trabajadores eran explotados y al mismo tiempo vivían en una miseria extrema. También podemos ver que él durante la década de 1820 desarrolló un proyecto agroindustrial que convocó a más de 1.600 personas alejadas de un edificio especial diseñado para trabajar en su circundante. Con las mismas ganancias que estas personas obtuvieron fueron entregadas a ellos y vimos un mejoramiento de la misma sociedad, ya que los bienes eran entregados por igual y no había una anarquía o no había un escalonamiento de sectores y todos trabajaban y ganaban por igual. Él era un arduo defensor del trabajo activo y es aquí donde nacen las falacias. Por otro lado, podemos encontrar unas características muy importantes o fundamentales de la falacia. Una de esas es que ya la mujer dentro de esa falacia no era mirada como un objeto doméstico, sino que se le ponía en su posición o se le daba su igualdad. Al mismo tiempo, también podemos ver que la educación